bueno es estar en la casa del Señor y qué bueno es poder adorar a Dios aún en medio de la situación que estamos enfrentando. Una cosa no quita la otra, pero mira qué interesante, los que nos criamos en la iglesia del Nazareno y quizás en otra iglesia en Puerto Rico, recordaremos que hace muchos años, la iglesia del Nazareno, cuando yo era pequeño, los domingos no se compraba, no se celebraba cumpleaños, estaba escrito, no se iba a ningún lado. Era un día de estar en la familia, estar en la casa, inclusive la mayoría de las tiendas en aquel tiempo no abrían. Mi hermano ya mayor le dijo a su hija, yo no sé por qué la gente se queja, si así vivíamos muchos de nosotros. En nuestro tiempo, los domingos era el día de estar en la familia, íbamos a la iglesia y luego de eso nos comíamos en familia, compartíamos en familia, veíamos televisión y qué interesante, hemos vuelto a ese tiempo de alguna manera, ese tiempo donde el domingo es un día para estar en familia, así que aprovéchelo, aproveche para cocinar, las hermanas que le gustan cocinarlo, los hermanos que le gustan cocinar, yo no caigo en esa lista, cocinen, compartan con la familia, siéntense a comer juntos, en la mesa, aprovechen la mesa que a veces no se usa el family, los cuartos, la marquesina para comer, pero ahora no hay estrés, así que nos sentamos a la mesa, comemos, nos hablamos, vemos cómo nos va y aprovechamos este tiempo antes que vuelvan otra vez a abril y la gente vuelva otra vez a estar corriendo. A veces no nos damos cuenta que no nos detenemos en la vida y hay momentos donde yo creo que pasan cosas que nos obligan de alguna manera a detenernos y a mirar a nuestra familia, decirle a los hijos, oye, ¿cómo te va en la escuela? Hace tiempo que no hablábamos, y a la esposa y al esposo, ¿cómo te va? Así que estos domingos, donde vamos a estar más tranquilos, aproveche para disfrutar a su familia y disfrutar la experiencia de estar en el hogar. Así que yo creo que tenemos que ver todo momento de una manera buena y de una manera positiva. Yo quiero en esta mañana invitarles a considerar la palabra de Dios en el Salmo 72. Y quiero que en su casa se llevan la asignación de leer el Salmo completo, este Salmo 72. Pero yo quiero trabajar específicamente con los versículos 4 y 12 al 14. Y ahorita van a saber por qué voy a trabajar solamente con los versículos 1 al 4 y versículos 12 al 14. Y los voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Primero leo los versículos 1 al 4 del Salmo 72. Y dice, oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Y paso entonces a los versículos 12 al 14, que dice, rescata a los pobres cuando a él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Padre, gracias, porque es un privilegio. Independientemente, hoy las iglesias, algunas se reúnen por Zoom, otras por videoconferencia, otras de manera presencial, pero no importa la forma, somos el pueblo tuyo, que hoy reconoce que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por permitirnos estar de una manera como familia. Gracias por que tu amor y tu misericordia nos cuidan, nos guardan y nos protegen. Pero en esta mañana te pedimos, Dios, que tú hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos y aquellas que nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales. Que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente y la podamos hacer viva en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos
o el Salterio consta de 150 salmos que están divididos en 5 libros. El Salmo 72 es precisamente el último salmo del segundo libro que comienza en el Salmo 42. Ahora déjeme explicarle, esto de que está dividido en 5 libros es una división que se hace posterior a los salmos. Si usted mira su Biblia, y lo invito, mire los salmos, si mira el comienzo del Salmo 73 nos dice tercer libro. Y para aquellos curiosos o que quieran saber, la división es, el primer libro es Salmos 1 al 41, el segundo libro, Salmos 42 al 72, el libro 3, Salmos 73 al 89, el libro 4, Salmo 90 al 106, el libro 5, Salmo 107 al 150. Y cada libro que contiene un gran número de salmos tiene unas características particulares en cuanto al tema. El primer libro tiene un tema más o menos parecido, todos esos salmos del primer libro, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, los temas son bastante parecidos, por eso se agrupan en esta división y para usted leerlos y para usted estudiarles se le hace más fácil cuando entiende esto. En el Salmo 72 encontramos una oración por uno de los reyes de la dinastía davídica. El versículo 1 señala claramente que esta oración es a favor del hijo del rey. Para muchos eruditos bíblicos, esta oración fue escrita por David para la coronación de su hijo Salomón y otros señalan que fue escrita por Salomón mismo. Ahora, lo importante no es si la escribió David o la escribió Salomón. Lo importante es saber que en este salmo encontramos una oración a favor del rey. Hoy para nosotros sería una oración por el gobernador, la gobernadora, por los alcaldes, por los legisladores, por todos los líderes políticos, por aquellas personas que están puestas a dirigir el pueblo, llámese primer ministro, llámese presidente, llámese gobernador, llámese alcalde. Es una oración por esas personas que Dios ha puesto en esas posiciones. De alguna manera este salmo expresa la oración que muchos de nosotros hacemos o haríamos hoy por nuestros gobernantes. Mire, y nos estamos acercando a unas primarias, es un tiempo de elecciones. Y qué interesante que esta oración es hecha en favor de aquellas personas que tienen esas posiciones de liderazgo en el pueblo. Un dato curioso es que aunque este salmo no es citado en ningún momento en el Nuevo Testamento, la tradición judía y cristiana lo considera un salmo mesiánico. Y saben que los salmos mesiánicos son aquellos salmos que se entienden que de alguna manera están hablando de ese Mesías esperado que nosotros sabemos que es Jesús. Son los salmos que de alguna manera hablan de algunas características de cómo sería ese Mesías. Por lo tanto, este salmo es mesiánico, ya que describe de una manera maravillosa el reinado del Mesías como un reinado de justicia, como un reinado pacífico, como un reinado que será sobre todas las naciones. Ahora, uno de los comentaristas nos dice lo siguiente sobre este salmo. Dice, este es el reino que el mundo todavía espera. Es un orden perfecto que nunca ha sido establecido aún, porque todavía no se ha reconocido la suprema soberanía de Dios, ni se le ha obedecido. Sin duda esto era lo que Jesús tenía en mente cuando nos enseñó a orar por la venida del reino. El único rey vino, pero los hombres y mujeres no quisieron que él gobernara. Por lo tanto, pese a los mejores y más elevados esfuerzos que el hombre y la mujer hagan, sin él todavía se oprime a los pobres y la paz y la prosperidad se posponen. Para nosotros la canción de este salmo es una profecía de esperanza. Y cierro la cita del comentarista. Estoy de acuerdo entonces con el comentarista bíblico. Sin embargo, creo que como cristianos tenemos un deber de ser sal y luz en medio de ¿qué? De este mundo, de reflejar la imagen de Cristo a otros.
Por lo tanto, el entender que la completación de la perfección de un reino de justicia, de un reino verdaderamente de paz, no se va a dar hasta que el Señor sea el que tome el control. Eso no nos excusa a nosotros para nosotros comenzar a modelar y a vivir las características del reino de Dios de manera que podamos aportar a nuestra sociedad. Ese es el reto que nosotros tenemos, de reflejar la imagen de Cristo para otros y otras. Por lo tanto, nuestro reto es a que mientras esperamos que ese reino de paz, que ese reino perfecto y justo venga, nosotros tenemos que vivir tratando de reflejar ese reino venidero en este momento en el que nos ha tocado vivir. Hagamos nuestra entonces esta oración del Salmo 72. Yo les dije que deseo trabajar con los versículos 1 al 4 y 12 al 14. Y ahora les voy a explicar el por qué. Yo dividí el Salmo de la siguiente forma. Versículos 1 al 4, características que se esperan que el rey y nosotros reflejemos hoy. Versículos 5 al 11, deseos para el rey. Una larga vida, un reinado fructífero y grande que venza a sus enemigos y que domine sobre otros reyes. Versículos 12 al 14, nuevamente, características que se esperan que el rey y nosotros reflejemos hoy. Y versículos 15 al 19, porras y vítores al rey, petición de que el nombre del rey y su fama duren para siempre. Si se dieron cuenta, yo deseo ver las características que no solo se esperan del rey, sino de aquellos y aquellas que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que vivimos de acuerdo a su voluntad, características que son distintivas del reino de Dios. Y no podemos olvidar que lo primero que predicó Juan el Bautista y lo primero que predicó Jesús, ¿qué fue? El reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, nosotros que decimos que vivimos y creemos en ese reino, tenemos que vivir de acuerdo a los valores de ese reino. Así que vamos a ver qué es lo que nos pide, qué es lo que se pide en oración por el rey, pero que a la vez se pide también por cada uno de nosotros. La primera petición es por justicia y rectitud. Me encanta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Concede al rey, y yo le añado, y a cada nazareno de Puerto Rico, tu amor por la justicia y la rectitud. El salmista pide que amemos la justicia de la misma forma en que Dios la ama. Si hay algo de lo que carece nuestro Puerto Rico y el mundo, es de verdadera justicia y rectitud, ya que las dos van de la mano. No podemos ser justos y no vivir con rectitud, de la misma forma que no podemos vivir con rectitud siendo injustos. Es importante que las dos cosas se den. Ahora, no es fácil. En la práctica no siempre se hace. No siempre decimos, yo creo en la justicia, pero no la vivo y no la modelo. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Reconocer nuestros errores y pedir perdón y arreglar lo que estamos haciendo. Constantemente vemos injusticias a nuestro alrededor. Ahora, esto significa que nosotros también debemos promover la injusticia. El salmista nos invita a no hacerlo y por el contrario a vivir vidas que reflejen la justicia de Dios en un mundo injusto. Miren qué interesante, se habla de ponerse mascarilla. Aquí en Puerto Rico no tenemos mucho problema, en Estados Unidos eso es una crisis. La gente no quiere ponerse mascarilla. Los cristianos son los primeros que están abogando por no ponerse mascarilla. Pero mire, si usted ve el ponerse mascarilla y usted dice, yo creo en la justicia de Dios, yo quiero vivir con rectitud, la realidad es que la mascarilla no es para protegerme a mí, la mascarilla es para proteger al otro. La única mascarilla que protege a uno es la que usa mi esposa en el hospital de veteranos, que pregúntele a ella si es buena ponérsela, que le sella la cara, que no puede, nada de afuera entra y que no entra el mismo oxígeno. Que uno tiene que acostumbrarse porque no respiras igual
Y estar con eso todo el día puesto no es muy bueno. Así que la mascarilla, el principio es: yo te protejo a ti de mí y tú me proteges a mí. Por lo tanto, si yo creo en la justicia de Dios, yo no tengo ningún problema con ponerme una mascarilla, aunque me moleste un rato, porque yo estoy protegiendo a mi hermano, a quien yo amo. Porque yo creo que lo justo es que yo haga, dice Jesús, haz lo que quieres que hagan contigo. Y si yo quiero que otros me protejan, yo los protejo. Si nosotros viéramos el ponerse la mascarilla como un principio de justicia, como un principio de rectitud, los cristianos no deberíamos tener problemas con ponerse una mascarilla, aunque uno le moleste un poco, aunque uno diga, no me voy a ver bien. Si yo digo, voy a proteger a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, estoy protegiendo a la gente cuando yo camino por ahí, qué maravilloso. Eso es lo que yo quiero, amar a mi prójimo y demostrarle mi amor protegiéndolo a él. Así que yo no entiendo a veces, tenemos que ir a la Biblia y entender esto. Yo tengo una predicación que prediqué hace poco del Salmo 84, donde hablo de la adoración y donde planteo que si usted ve la adoración desde el punto de vista de los profetas, en especial Isaías y Miqueas, cuando uno ve lo que significa la adoración, sabe que uno llega a la conclusión de que la adoración no tiene que ver tanto con cómo cantemos en la iglesia los domingos, sino cómo yo me comporto con mi hermano y mi hermana en el diario vivir. Y yo le decía a la iglesia, ponerse la mascarilla es una manera de adorar a Dios, porque estoy amando a mi prójimo como me amo a mí mismo. Así que eso es un principio de justicia que nosotros tenemos que tener presente. El Sermón del Monte que encontramos en el Evangelio de Mateo comienza con las bienaventuranzas, y una de ellas dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora, estas palabras de Jesús no son a que soñemos meramente con la justicia, sino a que la vivamos en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo vivo con hambre y sed de la justicia de Dios en medio de nuestro mundo, incluso aún en medio de la iglesia del Señor. Importante no olvidar que es dentro del hogar donde se comienza a vivir la justicia. ¿Qué es justicia? De manera sencilla, justicia es darle a cada cual lo que se merece. ¿Y qué merecen todos los seres humanos? Mire, todos, y recalco, todos los seres humanos merecen respeto y merecen dignidad. Si algo hizo Jesús con los pecadores, con los pobres, con los marginados, con los abusados de su tiempo, fue darles respeto y sentido de dignidad. Lo que no le estaba dando los religiosos de aquel tiempo, lo que no le daba la sociedad, se lo dio Jesús en su trato constantemente. Lo hizo con las mujeres. Y para uno entender, uno dice, pero ¿cómo que lo hizo con las mujeres? Porque en el tiempo de Jesús la mujer no valía. Y Jesús dijo, la mujer es igual de digna que el hombre. Lo hizo con los niños, que no tenían ningún valor, que los padres tenían la vida de ellos en sus manos. Y le dio dignidad cuando dijo, dejen que los niños vengan a mí, nadie se lo impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hizo con tanta gente, lo hizo con los leprosos, que a pesar de la lepra, a pesar de que eran gente rechazada por la sociedad, seguían siendo gente digna para el Señor. La justicia y la rectitud nos ayudarán a cumplir la cabalidad con lo que se pide en el versículo 2, que podamos juzgar correctamente y con imparcialidad. Ahora les voy a preguntar y no me contesten, no se busquen un lío. Como padres, ¿juzgamos correctamente y con imparcialidad a nuestros hijos? Como esposos y esposas, ¿juzgamos correctamente y con imparcialidad a nuestros cónyuges? ¿Nos juzgamos a nosotros mismos correctamente y con imparcialidad? En la medida que logremos vivir una vida que juzguemos a otros correctamente y con imparcialidad, lograremos traer paz y esperanza a los demás. Y eso yo sé que
es fácil. No es sencillo. Uno dice, no se supone que la justicia sea igual para todos. Óigame. ¿Sabe? Lea los periódicos. Estamos muy lejos de que la justicia sea igual para todos. Lamentablemente, en una sociedad o en un sistema capitalista, el que tiene dinero tiene más justicia que el que no lo tiene. Y eso uno no se asusta a decirlo, porque si usted no lo sabía a esta altura del juego, pues esa es la realidad triste que tenemos que enfrentar. El dinero mueve nuestra sociedad. El dinero mueve que las cosas, hacen que las cosas caminen, inclusive la justicia. Por eso es que a veces uno tiene que tener cuidado con cómo uno ve las cosas. En eso Jesús era maravilloso. Jesús sacaba siempre la cara por aquellos que no tenían justicia. Es interesante, en Estados Unidos está toda esta situación de Black Lives Matter y todo eso. Pero yo le decía a alguien, mira, vamos a sacar el grupo este de Black Lives Matter porque la gente tiene problemas. Estados Unidos tiene que enfrentar un problema de racismo que ha habido por 400 años. ¿Le guste a la gente o no? Entonces hay gente que dice, no todas las vidas son iguales. Y yo le digo, mira qué interesante, ¿por qué Jesús dijo bienaventurados los pobres? ¿Por qué Jesús dijo no dijo los ricos, dijo los pobres? Y me imagino que uno de los discípulos dijo, no Jesús, también los ricos. Bienaventurados los que lloran, no, también los que se alegran. Pregúntele a Jesús por qué él dijo bienaventurado uno, porque él dijo, yo he venido para trabajar con los oprimidos, porque la gente que estaba siendo atropellada por las injusticias era por las que había que trabajar. Los otros no necesitaban que nadie los ayudara, si ellos estaban encima de los demás. No significa que ellos no tengan valor para Dios. Lo que significa es que estos son los que necesitan la ayuda ahora. Ya ustedes están muy bien. ¿Sabe? Yo viví 5 años en Estados Unidos. Y es una nación maravillosa, hay mucha gente hermosa, pero hay unos problemas de racismo no solo en la sociedad, hay que decirlo, dentro de la propia iglesia. Yo fui pastor 5 años allí y yo sé de qué le estoy hablando. Y hasta que nosotros no nos miremos a un espejo y digamos, tenemos ese problema, pero vamos aquí a nosotros, hasta que como puertorriqueños no digamos, mira, nosotros también tenemos problemas de racismo. Y la gente dice, no, yo no soy racista, yo conozco 2 o 3, yo tengo amigos negros. Ok, y el día que uno de esos amigos negros se enamore de tu hija, ¿lo vas a seguir queriendo? Ah, no, párate, hasta ahí llegamos. ¿Tú ves cómo la cosa, no es tener amigos negros, es realmente lo que hay acá adentro, ¿sabes? Yo le he dicho a mi hija, y ustedes han visto a mi hija, hasta ahí es blanquita, yo digo, mi amor, yo no tengo problema, sea negro, sea amarillo, sea hispano, sea de donde sea, después que habla un poquito español, no me traiga de español porque vamos a tener problemas. En eso sí que yo no transo. Que aprenda español de donde venga y que te respete, yo no tengo problema. Para mí lo importante es que te respete, que ame a Dios y que hable un poquito español si es gringo, por si acaso. ¿Okay? El Señor siempre abogaba por los más necesitados. Y el abogar por los más necesitados no significa que no pensemos que los demás tienen valor. Es que los que necesitan la voz son esos, precisamente en todo lugar. Yo tengo un cuadro que me regaló un compañero cuando empecé en la superintendencia. Me dijo, ¿te puedo regalar un cuadrito? Un regalito, me dice él. Yo digo, si no te vas a molestar, yo digo, bueno, regálamelo primero y yo después te digo si me molesto o no. Y dije, no me voy a molestar. Me da ese cuadro y el cuadro dice, cuando llegamos al poder, corregir las injusticias se vuelven en algo secundario. Y yo dije, gracias. Porque mire, es la realidad. Oiga, uno oye a los políticos antes de llegar allá arriba y uno dice, qué tremendo, van con eso van con unas ideas, llegan allí como que se les olvidó. Tú dices, pero ven acá y todo aquello que pasó. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando llega al poder, hay tanta presión
que corregir las injusticias, entonces dicen, no, eso vamos a dejarlo para más tarde, yo no me voy a meter en ese lío, me voy a calentar, me va a traer problemas, voy a salir en los periódicos y vamos a dejarlo, vamos a seguir que las injusticias sigan y sigan y sigan creciendo. ¿Sabe? Me reía porque yo decía, bueno, ser superintendente de la iglesia nazarena no creo que tenga mucho poder, pero gracias por lo menos pensar que tengo poder. Pero siempre he dicho, Señor, ayúdame como superintendente a ser justo y a tomar decisiones que no me convengan a mí, que le convengan a tu iglesia, que convengan a todos. Yo siempre le decía a los hermanos de la junta de la iglesia, cuando empezaban en la junta, digo, hermano, usted no está aquí para representarse usted está para representar a la iglesia. La junta de la iglesia estamos para tomar decisiones en beneficio de toda la iglesia. ¿Qué significa? Que si vamos a hacer una actividad y yo como pastor ese día tengo otra cosa, pero a todo el mundo le conviene y todo el mundo puede venir, pues yo tengo que decir, mira, a mí ese día yo tengo algo, pero si es lo que le conviene a la mayoría, la decisión no puede ser para acomodarla a mí o a algún hermano que ese día no puede. Hay que hacer lo que sea justo para todos. Y eso es parte de la junta de una iglesia, es eso, pensar por la iglesia. Por todos, no por los que estamos aquí, sino por todos los que somos parte de una comunidad de fe. Creo que lamentablemente, como le dije, este cuadrito es muy cierto. Amemos, a menos que no vivamos amando la justicia y la rectitud como Dios mismo, no la podremos vivir. Al llegar al versículo 4, entonces, hay una petición más directa. Ayúdalo, dice, al rey y a ti y a mí hoy, a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Estas palabras encuentran eco cuando Jesús en el capítulo 4 de Lucas entra a una sinagoga, toma el rollo del libro del profeta Isaías y comienza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia. Miren lo que dice, a los pobres. Si usted tiene problemas con Jesús y dice, no, Señor, a los pobres no, a todo el mundo tenés que decir. Pero lea porque Él dijo a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y el texto dice, y luego cerró el libro y le dijo a aquella gente, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Qué tremendo, qué maravilloso. El Señor no tenía problemas de que lo acusaran, de que, no, tienes que ser polite, tienes que hablar político, tienes que ser para todo el mundo. El Señor sabía para lo que había venido. Nuevamente, eso significa que Él no amaba a los ricos, los amaba también. Eso no significa que amaba a los que oprimían, también los amaba. Pero esa gente no necesitaba a alguien que los representara. Ellos necesitaban arrepentirse y estos necesitaban una voz para que se encontraran los dos en el mismo sitio. El Señor los iba a unir a través del arrepentimiento y hacerlos una sola familia. Los primeros 4 versículos de este salmo son una invitación para que nosotros hoy vivamos la justicia y rectitud de Dios en todo lugar. Ahora los versículos 12 al 14 abundan más en esto cuando dicen, rescatará a los pobres cuando a Él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará, los redimirá de la opresión y la violencia porque sus vidas le son preciosas. Estos versículos nos hablan de la justicia y rectitud en acción, lo que se define en el versículo 13 como compasión. La compasión no es meramente llorar cuando vemos en la televisión el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, en Siria, en otros países y otros lugares del mundo. Es, como dice el texto, acción para rescatar al oprimido por el pecado y la maldad. El doctor Justo González dice en uno de sus libros, hablando sobre Wesley, ser salvo no es solamente levantar la mano un día en la iglesia cuando se nos invita a creer, sino que es también abrir la mano cuando se nos invita a actuar. La compasión nos debe invitar a actuar siempre. Deseo enfatizar la parte final del versículo 14, porque sus vidas son preciosas o valiosas. Mire, la vida del ser humano tiene valor simplemente porque fue creada a imagen y semejanza de Dios.
Lamentablemente, como iglesia, hemos de alguna forma perdido esta perspectiva. Y nosotros decidimos quién tiene valor o no. Y nosotros etiquetamos, no, aquel es pecador, aquel vale menos. Porque yo lo digo. Y tenemos que tener cuidado. Quien le pone etiqueta a la gente, quien puede decir quién es el Señor. Nosotros, todos los seres humanos, tienen el mismo valor porque fueron creados por Dios. Si algo debemos pedir hoy a Dios, es que nos ayude a ver con sus ojos y ver el valor que tiene cada ser humano delante de Él. Eso incluye al alcohólico, los que pueden ser adúlteros, las personas, no importa cómo lleven su vida delante de Dios, cada vida es preciosa y tiene valor para Dios, porque Dios los hizo y Dios tiene el poder para transformarlos. Tenemos que tener cuidado cómo juzgamos a la gente, cómo los vemos por encima del hombro. ¿Sabe? Hay gente que han vivido una vida bien difícil y hoy Dios los está usando de una manera importante. ¿Y saben por qué? Porque hubo gente que le dio valor y reconoció su valor desde donde estaban y los afirmaron para seguir hacia adelante. Yo tengo miedo porque a veces la iglesia, y yo soy la iglesia, queremos tener autoridad para nosotros decir quién es y quién no es y cómo nosotros los vamos a pisar. Mire, si algo enfatizamos los nazarenos, nosotros amamos a la gente y Dios se encarga de hacerlo demás. ¿Sabe? A mí quien me cambió y quien transformó mi vida fue el Señor, no fue nadie dándome palos, ni puños, ni patadas, fue el Señor. Yo doy gracias a Dios por la gente que me amó y oró por mí y dejó que Dios trabajara conmigo de una manera maravillosa. Tengamos cuidado de perder de vista esta realidad. Finalizo señalando que para la Iglesia del Nazareno como denominación, esto es parte de su misión. Deseo citar el capítulo, algo que yo escribí en mi tesis doctoral sobre la misión de la Iglesia del Nazareno. Dice, examinando la definición de lo que debe ser la misión de la Iglesia desde el punto de vista de mi propia denominación, el Manual de Constitución y Gobierno de la Iglesia del Nazareno señala en su artículo de fe 11 titulado La Iglesia, que la misión de la Iglesia en el mundo es continuar la obra redentora de Cristo con el poder del Espíritu mediante una vida santa, la evangelización, el discipulado y el servicio. Comentando sobre el significado más amplio de este artículo de fe, la Iglesia del Nazareno publicó el libro A Community of Faith y en el capítulo 3 titulado The Mission of the Church, la misión de la Iglesia postula que la misión de la Iglesia debe ser incluyente y protectora para todos los grupos. Señala también que siempre que se usa la palabra proteger, se refiere a la tensión que existe entre los poderosos y los débiles. Es necesario proteger a los débiles del abuso de los poderosos. La evangelización protectora siempre debe respetar el derecho de los seres humanos como personas creadas a la imagen de Dios. La protección es vital en el servicio de la Iglesia al mundo. El pueblo de Dios nunca debe abogar por las causas que promuevan su propia agenda, sino buscar hacer justicia en su servicio. Nunca debe tomar una sola agenda política como si fuera el plan de Dios. Dios está siempre por el pobre, el débil y el vulnerable. Y yo quiero invitarlos a que se pongan de pie y lean conmigo este salmo, estos versículos cortos, y lo haga una oración. Y yo quiero que usted ponga su nombre y repita conmigo: oh Dios, concede a Andrés Hernández, ponga su nombre, tu amor por la justicia y danos rectitud. Ayúdanos a juzgar correctamente a tu pueblo. Que los pobres siempre reciban un trato imparcial de nuestra parte. Que las montañas den prosperidad a todos. Y que las colinas sean fructíferas. Ayúdanos a defender al pobre
a rescatar a los hijos de los necesitados. Y tú encárgate de nuestros opresores. Que podamos escuchar a los pobres cuando clamen por justicia. Que ayudemos a los oprimidos y a todos y todas aquellas que no tienen quien los defienda. Ayúdanos a tener compasión por los débiles y los necesitados y buscar rescatarlos de aquellos que los oprimen, en especial del pecado. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que la vida de todo ser humano es preciosa delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Ese es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre tu voluntad. Aprendí el valor de tu camino. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Ese es mi deseo, el de mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre tu voluntad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en integridad, te quiero adorar, te quiero adorar
corazón que ame tu verdad, que viva siempre tu voluntad. Amén. Que esa sea nuestra oración. Dios les bendiga.